Soy Carmen Ruiz, tengo 38 años, y hoy quiero compartir cómo mis padres se rieron en mi cara cuando expresé interés en comprar una participación en su prestigiosa clínica médica. La ironía es que no tenían ni idea de que yo ya era la directora gerente del Hospital Universitario Memorial, que estaba en pleno proceso de adquirir su consulta. La vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos. Si estáis viendo este vídeo, decidme desde dónde lo veis. Dadle al botón de me gusta y suscribíos para ver cómo convertí años de rechazo familiar en mi mayor triunfo profesional. Crecer siendo una Ruiz significaba vivir bajo el peso constante de 3 generaciones de excelencia médica. Nuestro apellido era sinónimo de sanidad en nuestra comunidad, un legado que mis padres me recordaban en cada oportunidad. Mi padre, el doctor Santiago Ruiz, era un internista de renombre cuya lista de espera de pacientes se extendía meses. Mi madre, la doctora Elena Velasco, se labró una reputación igualmente impresionante como ginecóloga, habiendo traído al mundo a la mitad de los bebés de nuestro acomodado barrio en las afueras de Madrid. Desde mis primeros recuerdos, nunca hubo dudas sobre mi futuro. El camino había sido predeterminado antes incluso de que pudiera pronunciar estetoscopio. Las paredes de mi dormitorio no estaban decoradas con pósteres de cantantes o estrellas de cine, sino con títulos de medicina enmarcados y láminas anatómicas. Mis padres me regalaban maletines de médico de juguete, mientras otros niños recibían muñecas y juegos de construcción. La medicina está en tu sangre, Carmen, solía decir mi padre. Durante nuestras cenas familiares formales, el apellido Ruiz conllevaba responsabilidades. Aquellas cenas eran como miniconferencias médicas. Papá discutía casos difíciles. Mamá compartía técnicas quirúrgicas. Y yo me sentaba allí intentando desesperadamente aportar algo significativo para ganarme sus gestos de aprobación. Pero no importaba cuánto estudiara o cuántos términos médicos memorizara, nunca parecía suficiente. Mi hermano mayor, Tomás, sin embargo, encajaba perfectamente en su visión. 4 años mayor que yo, Tomás mostró una aptitud temprana para las ciencias y un encanto fácil con los pacientes durante los días que iba de observador a la consulta de nuestros padres en bachillerato. Lo acogieron en su círculo profesional con los brazos abiertos, preparándolo para ser socio desde el momento en que entró en la Facultad de Medicina. Tomás entiende lo que significa ser un Ruiz, decía mi madre, con la clara implicación de que yo, de alguna manera, no lo hacía. Nuestra clínica familiar ocupaba las 2 plantas superiores de un reluciente edificio médico que mi abuelo había construido. La Clínica Médica Ruiz era la joya de la corona de la sanidad local, con salas de espera lujosas, equipamiento de última generación y una clientela que incluía a las familias más adineradas de la región. Cuando tenía 16 años, empecé a trabajar allí como recepcionista durante las vacaciones de verano, esperando impresionar a mis padres con mi dedicación. A pesar de la presión y la constante comparación con Tomás, realmente amaba la medicina. La intersección de la ciencia, la tecnología y la compasión humana me fascinaba. Sobresalí en mis clases de ciencias y fui voluntaria en centros de salud comunitarios. Pero algo no encajaba en seguir exactamente los pasos de mis padres. Mientras ellos se centraban exclusivamente en tratar síntomas y enfermedades, yo me sentía atraída por los sistemas que prestaban esa atención, la administración que la hacía posible y los modelos de negocio que la sostenían. Durante mi último año de bachillerato, acompañé al gerente del hospital durante unas jornadas de orientación profesional. La experiencia fue reveladora. Allí estaba la infraestructura oculta que permitía a médicos como mis padres ejercer la medicina. Allí se tomaban decisiones sobre la asignación de recursos, el acceso a la atención y la innovación sanitaria que afectaban a miles de vidas. Aquí era donde podía dejar mi propia huella en la medicina, distinta pero complementaria al legado clínico de mi familia. Guardé estos pensamientos para mí, sabiendo que serían descartados en casa. En su lugar, solicité obedientemente el ingreso en las facultades de medicina que mis padres habían seleccionado. Fui aceptada en la Universidad Complutense, el alma mater de mi padre, y me preparé para seguir el camino que habían trazado para mí. Pero la semilla de un sueño diferente había sido plantada, y pronto crecería hasta convertirse en una decisión que fracturaría a nuestra familia durante años. El punto de ruptura llegó durante mi 3er año de carrera. Después de 2 años y medio de bioquímica, laboratorios de anatomía y exámenes interminables,
Ya no podía ignorar la creciente certeza de que quería abordar la medicina desde un ángulo diferente. Un fin de semana en casa, reuní el valor y anuncié durante la cena que quería cambiar mi enfoque hacia la gestión y administración sanitaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre dejó su tenedor con una lentitud deliberada, su cara enrojeciendo de ira. Mi madre me miró como si acabara de anunciar que dejaba los estudios para unirme a una compañía de teatro callejero. «Eso no es medicina», dijo finalmente mi padre, con una voz peligrosamente tranquila. «Eso es papeleo. Los Ruiz somos sanadores, no burócratas. Pero papá, los administradores sanitarios diseñan los sistemas que permiten a los médicos ejercer eficazmente. Intenté explicar. Mejoran los resultados de los pacientes a nivel sistémico». «Basta», interrumpió él, golpeando la mesa con la mano lo suficientemente fuerte como para hacer saltar las copas de agua. «Esto es porque te falta la disciplina para acabar la carrera, ¿verdad? Quieres el camino fácil». Mi madre se unió a su decepción, quizás incluso más hiriente que la ira de mi padre. «Hemos invertido todo en prepararte para ser médico, Carmen. Los contactos que hemos hecho, las recomendaciones que hemos asegurado, y ahora quieres tirarlo todo por la borda para convertirte en una especie de secretaria glorificada». La discusión escaló desde ahí con palabras dolorosas, intercambiada por ambas partes. Al final de la velada, mi padre había dejado su posición clara como el agua. Si abandonaba el camino para convertirme en médico en ejercicio, lo haría sin su apoyo financiero. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me acusó de traicionar no solo a ellos, sino a generaciones de Ruiz que habían construido nuestro apellido en la medicina. Esa noche, yacía despierta en mi habitación de la infancia, rodeada de los libros de texto médicos y pósteres anatómicos que mis padres me habían regalado a lo largo de los años, sintiéndome más sola que nunca. A la mañana siguiente, regresé al campus temprano, mi decisión tomada, pero con el corazón pesado por el conocimiento de lo que me costaría. Fieles a su palabra, mis padres cortaron inmediatamente el pago de mi matrícula y mi asignación mensual. A los 20 años, de repente me encontré luchando para asegurar préstamos estudiantiles de emergencia y aceptando múltiples trabajos en el campus para mantenerme a flote. Mi experiencia universitaria, anteriormente cómoda, se transformó de la noche a la mañana en un estresante acto de malabarismo entre estudios, trabajo y ansiedad financiera. La comunicación con mi familia se volvió mínima y tensa. Las visitas en vacaciones eran asuntos tensos, donde evitábamos cuidadosamente discutir mi educación o planes de carrera. Tomás, ahora haciendo su residencia MIR, intentó mediar, pero finalmente se puso del lado de la visión de nuestros padres, de lo que un Ruiz debería ser. «Solo quieren lo mejor para ti, Carmen», me dijo durante una llamada telefónica. «Quizás deberías reconsiderarlo. No es demasiado tarde para volver a medicina». Pero me mantuve firme en mi convicción, canalizando mi dolor en determinación. Me cambié al grado de administración y dirección de empresas, con especialización en gestión sanitaria, y me lancé a mi nuevo camino con todo lo que tenía. Mis notas, ya fuertes, se volvieron excepcionales a medida que me encontraba genuinamente apasionada por mis asignaturas de formas que nunca lo había estado por la química orgánica o la biología celular. Durante mi último año, tuve la suerte de conocer a la doctora Leonor Valdés, profesora visitante de un seminario de innovación sanitaria. La doctora Valdés era todo lo que yo aspiraba a ser, una médica que había hecho la transición a la administración sanitaria y ahora era la consejera delegada de una red regional de hospitales. Después de mi apasionada contribución a una discusión en clase sobre la mejora de la eficiencia en los servicios de urgencias, me pidió que me quedara después de clase. «Tienes una perspectiva única, Carmen», dijo, estudiándome con gran interés. «Entiendes tanto el lado clínico como el administrativo de la sanidad. Eso es sorprendentemente raro e increíblemente valioso». Cuando compartí vacilante mi situación familiar, esperando juicio, encontré en cambio comprensión y aliento. La doctora Valdés se convirtió en mi mentora, ayudándome a asegurar unas prácticas prestigiosas en un hospital local para mi último semestre. Esas prácticas fueron transformadoras. Por primera vez,
Estaba en un entorno donde mis ideas sobre la prestación de servicios sanitarios eran valoradas en lugar de descartadas. Trabajé directamente con gerentes de hospital que vieron el potencial en mi formación y perspectiva. Desarrollé mi primer proyecto de mejora de calidad, un proceso de admisión simplificado que redujo los tiempos de espera en urgencias en un 22% en un programa piloto. A medida que se acercaba la graduación, sin ningún miembro de la familia planeando asistir a la ceremonia, me encontré en otra encrucijada. Pero esta vez, en lugar de duda y miedo, sentí una creciente confianza en el camino que había elegido. Estaba desarrollando mi propia visión de cómo la sanidad podía ser más eficiente, accesible y centrada en el paciente. Y estaba decidida a hacer realidad esa visión con o sin el apellido Ruiz respaldándome, con la doctora Valdés como referencia. Fui aceptada en un programa de máster altamente competitivo en gestión sanitaria combinado con un MBA. Trabajé como asistente de posgrado para cubrir gastos y pedí más préstamos, decidida a invertir en mi futuro a pesar de la tensión financiera. Cada semestre enviaba mis notas y logros a casa, esperando algún reconocimiento, pero solo recibía respuestas breves y formales a cambio. Me gradué como la primera de mi promoción con doble máster y múltiples ofertas de trabajo, siguiendo el consejo de la doctora Valdés. Acepté un puesto en el Hospital Universitario Memorial, una gran institución docente en una ciudad a 3 horas de mi ciudad natal, como parte de su programa de becas de liderazgo administrativo. La beca de 2 años estaba diseñada para preparar a futuros ejecutivos sanitarios, rotándolos por varios departamentos del hospital y roles de gestión. Me lancé a cada nueva asignación con la ética de trabajo que mis padres me habían inculcado y el pensamiento innovador que habían desalentado. Mi proyecto final de la beca, un rediseño del sistema de citas de consultas externas del hospital, llamó la atención del equipo ejecutivo cuando redujo las tasas de absentismo en un 30% y aumentó los ingresos en más de 2 millones de euros en su primer año. Tienes un don para ver tanto el bosque como los árboles, me dijo el director de operaciones durante mi evaluación de la beca. Entiendes las implicaciones clínicas de las decisiones administrativas, lo cual te hace inestimable. Cuando terminó la beca, me ofrecieron un puesto permanente como directora de servicios ambulatorios, un puesto inusualmente alto para alguien de mi edad. Los siguientes 5 años fueron un borrón de semanas laborales de 60 horas, proyectos desafiantes y responsabilidades en constante aumento. Encontré resistencia de médicos mayores que resentían recibir instrucciones de una joven administradora, especialmente una mujer, pero me los gané uno por uno, con resultados basados en datos y un respeto genuino por su experiencia clínica. A los 30 años, había sido ascendida a directora de operaciones adjunta, supervisando múltiples líneas de servicio y a cientos de miembros del personal. A los 33, me convertí en la directora de operaciones más joven en la historia del Hospital Memorial. Mi estilo de liderazgo combinaba una gestión fiscal rigurosa con un enfoque inquebrantable en la calidad de la atención y el bienestar del personal, un equilibrio que me ganó tanto respeto como resultados. Durante este tiempo, mantuve un contacto mínimo con mi familia. Sabían que trabajaba en administración sanitaria, pero parecían evitar deliberadamente conocer detalles sobre mi progresión profesional. Durante las raras visitas en Navidad, cuando me preguntaban por mi trabajo, daba respuestas vagas sobre estar en el Hospital Memorial, permitiéndoles asumir que ocupaba un puesto de gestión media, en lugar de corregir su idea equivocada. En mi vida personal, permanecí intensamente privada, canalizando la mayor parte de mi energía en mi carrera. Las pocas relaciones que intenté a menudo flaqueaban bajo el peso de mi horario de trabajo y mi falta de disponibilidad emocional. Mi amigo más cercano se convirtió en Miguel Cortés, el asesor legal del Hospital Memorial, quien entendía las exigencias del liderazgo hospitalario y me brindaba tanto colaboración profesional como amistad genuina. Con la orientación legal de Miguel, encabecé los programas de beneficio comunitario del hospital, estableciendo clínicas gratuitas en barrios desfavorecidos y desarrollando asociaciones con escuelas locales para iniciativas de educación sanitaria. Estos programas no solo cumplían con los requisitos normativos, sino que se convirtieron en una fuente de realización personal, permitiéndome conectar la prestación de servicios sanitarios con el impacto social de formas que la consulta de mis padres nunca había hecho.
A los 36 años, cuando el director gerente del Hospital Memorial anunció su jubilación, me animaron a presentarme para el puesto. El proceso de entrevistas fue agotador, con presentaciones ante el patronato y preguntas escépticas sobre mi relativa juventud, pero mi historial de mejoras financieras y de calidad, combinado con mi visión para el futuro del hospital, finalmente los convenció. El día que recibí la oferta oficial para convertirme en directora gerente del Hospital Universitario Memorial fue el más orgulloso de mi carrera. Llamé a Miguel primero, luego a la doctora Valdés, que había seguido siendo una mentora a lo largo de mi viaje. Siempre supe que llegarías lejos, pero incluso yo estoy impresionada por tu rapidez, dijo la doctora Valdés. ¿Se lo has dicho ya a tu familia? No lo había hecho. A pesar de mi éxito profesional, o quizás debido a él, el abismo entre mis padres y yo solo se había ensanchado con el tiempo. Tomás se había unido a la consulta de nuestros padres como estaba planeado y ahora estaba siendo preparado para hacerse cargo de ella eventualmente. Nuestras interacciones se habían convertido en llamadas protocolarias, en fiestas y tarjetas de cumpleaños obligatorias. Todavía piensan que tomé la decisión equivocada, le dije a la doctora Valdés. Decirles que dirijo un hospital solo parecería que estoy tratando de demostrar algo. Así que guardé mi logro para mí, tomando el timón del Hospital Memorial a los 37 años, con una plantilla de 2.000 personas y un presupuesto operativo anual de 500 millones de euros. Mi primer año como directora gerente trajo tanto desafíos como triunfos, incluyendo la navegación de una difícil implementación de historia clínica electrónica y la obtención de un prestigioso Premio Nacional de Calidad. Fue durante un retiro de planificación estratégica con mi equipo ejecutivo cuando el camino de mi carrera se cruzaría inesperadamente con mi historia familiar, preparando el escenario para una confrontación que nunca había anticipado. Como parte del plan estratégico, a 5 años del Hospital Memorial, había iniciado una agresiva estrategia de crecimiento que incluía la adquisición de instalaciones sanitarias más pequeñas en toda la región. Nuestro objetivo era crear una red sanitaria integrada que pudiera proporcionar una atención continua, logrando al mismo tiempo economías de escala. Inés Lozano, mi directora de estrategia de confianza, presentó una lista de posibles objetivos de adquisición durante nuestra reunión de planificación trimestral. Hemos identificado 15 consultas médicas independientes que se alinean con nuestros criterios de crecimiento, explicó mientras revisábamos la hoja de cálculo juntas. La mayoría son grupos de atención primaria que buscan la estabilidad de la afiliación hospitalaria a medida que cambian los modelos de reembolso. Casi me atraganto con mi café cuando vi Clínica Médica Ruiz en la lista de posibles adquisiciones. La consulta de mis padres, la dinastía médica a la que se me había considerado indigna de unirme, aparentemente ahora buscaba ser adquirida. ¿Cuál es la situación financiera con esta?, le pregunté a Inés, tratando de mantener mi voz neutral mientras señalaba mi apellido en la pantalla. En realidad, es uno de los casos más interesantes, respondió, abriendo un análisis financiero detallado. La Clínica Médica Ruiz tiene una excelente reputación y una base de pacientes sólida, pero su gestión financiera ha sido sorprendentemente deficiente. Sus gastos generales son excesivos, sus prácticas de facturación están obsoletas y han realizado varias inversiones en equipos cuestionables. Tienen liquidez pero son ineficientes operativamente y su cuota de mercado ha estado disminuyendo constantemente durante los últimos 3 años a medida que los pacientes más jóvenes eligen consultas más modernas. La ironía era casi demasiado perfecta. Las mismas habilidades que mis padres habían descartado, la perspicacia administrativa y empresarial que habían considerado por debajo de la dignidad de un Ruiz, eran precisamente lo que su consulta necesitaba ahora desesperadamente. Me excusé de la reunión y me retiré a mi despacho, necesitando tiempo para procesar este desarrollo inesperado. Mi primer instinto fue recusarme de cualquier decisión con respecto a la Clínica Médica Ruiz, revelar mi conflicto de intereses y apartarme. Pero otra parte de mí, la hija herida que había sido rechazada y descartada, quería estar directamente involucrada. Después de una cuidadosa consideración y una larga discusión con Miguel sobre las implicaciones legales y éticas, decidí tomar un camino intermedio. No revelaría mi relación inmediatamente, pero me aseguraría de que la decisión de adquisición se tomara basándose enteramente en el mérito empresarial
con un escrutinio extra por parte del Consejo, para evitar incluso la apariencia de sesgo personal. El proceso de diligencia debida reveló aún más problemas en la consulta de mis padres de los que aparentaban inicialmente. Su negativa a adoptar historias clínicas electrónicas modernas había creado ineficiencias en todo su sistema. Su modelo de compensación favorecía enormemente a los médicos veteranos a expensas de los asociados más jóvenes, que se marchaban a un ritmo alarmante. Sus puntuaciones de satisfacción del paciente, una vez las más altas de la región, habían caído significativamente al no adaptarse a las cambiantes expectativas de los pacientes. En un doloroso momento de claridad, me di cuenta de que la consulta que se había mantenido como la cima de la excelencia médica durante mi infancia era ahora un cuento con moraleja de lo que sucede cuando se prioriza el prestigio sobre el progreso. La manera Ruiz de hacer las cosas, que me habían dicho que era la única correcta, estaba demostrando ser insostenible en un panorama sanitario cambiante. El Comité de Adquisiciones finalmente recomendó proceder con una oferta por la Clínica Médica Ruiz, citando su fuerte marca, su valiosa ubicación y su potencial de mejora rápida bajo una gestión adecuada. Cuando la recomendación llegó a mí para su aprobación final, firmé sin permitirme detenerme en las implicaciones personales. La siguiente fase implicaría normalmente que nuestro equipo de integración manejara las negociaciones y la planificación de la transición. Pero en este caso, hice una petición inusual. Quiero liderar personalmente la integración de la Clínica Médica Ruiz, le dije a Inés durante nuestra siguiente reunión individual. Parecía sorprendida. Eso está varios niveles por debajo de tu categoría, Carmen. Tenemos un equipo entero que maneja las adquisiciones de consultas. Esta es especial, dije con cuidado. Tiene una cultura y reputación únicas en la comunidad. Quiero asegurarme de que preservamos lo que funciona mientras abordamos los problemas operativos. Lo que no dije fue que necesitaba ser yo quien se enfrentara a mis padres al otro lado de la mesa de negociación. Después de 15 años de distanciamiento y subestimación, finalmente revelaría lo que había construido mientras ellos despreciaban mis elecciones. Sería difícil y emocionalmente complejo, pero necesario tanto para el cierre profesional como personal. A medida que avanzaba el proceso de adquisición y se programaba una reunión con el equipo de liderazgo de la Clínica Médica Ruiz, sentí una extraña mezcla de ansiedad y anticipación. La sala de conferencias en la planta ejecutiva del Hospital Memorial pronto se convertiría en el escenario de una reunión familiar como ninguna otra, y un ajuste de cuentas gestado durante 15 años. La mañana de la reunión con la Clínica Médica Ruiz, me paré en el baño de mi despacho mirando mi reflejo mientras me aplicaba un toque final de pintalabios. A los 38 años, apenas me parecía a la estudiante universitaria insegura que se había enfrentado por última vez a sus padres. Mi vestuario de trajes de diseño había reemplazado la ropa de rebajas de mis años de dificultades económicas. La confianza de dirigir un gran hospital había reemplazado mi antigua necesidad de aprobación parental. No te reconocerán, dijo Miguel cuando pasó por mi despacho para desearme suerte, no solo físicamente, sino en quién te has convertido. Había dado instrucciones a nuestro equipo administrativo para no revelar mi nombre o cargo a los representantes de Ruiz antes de la reunión. Las discusiones preliminares habían sido manejadas por Inés y nuestro equipo de adquisiciones, refiriéndose a mí solo como la dirección del hospital que estaría presente para la negociación final. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Miguel. Todavía puedo intervenir por ti. Negué con la cabeza. Esto es algo que necesito hacer yo misma. Mientras recogía mis materiales y me dirigía hacia la sala de conferencias ejecutiva, me sentí extrañamente tranquila. Años liderando negociaciones difíciles y reuniones de alto riesgo me habían preparado para este momento, aunque ninguna había sido tan personal. La comitiva de los Ruiz ya estaba sentada cuando entré, mis padres en la cabecera de la mesa con Tomás a su lado. También había 2 médicos más jóvenes que no reconocí, presumiblemente socios más nuevos en la consulta. Por un breve momento, nadie levantó la vista de sus papeles, dándome la oportunidad de observarlos sin ser vista. Mi padre había envejecido considerablemente, su cabello antes oscuro ahora completamente plateado, con profundas líneas grabadas alrededor de su boca y ojos. Mi madre parecía mejor conservada, pero tensa, con una postura rígida mientras revisaba documentos a través de sus gafas de lectura. Tomás, ahora de 42 años,
Había crecido para parecerse notablemente a nuestro padre, hasta en la expresión de impaciencia contenida. «Buenos días», dije, mientras cerraba la puerta detrás de mí. «Gracias a todos por venir hoy». 5 cabezas se giraron hacia mí simultáneamente. Observé cómo la confusión, y luego el shock, se registraban en las caras de mis padres. A Tomás se le cayó literalmente la boca. Los 2 médicos más jóvenes, ajenos al drama familiar que se desarrollaba, simplemente miraban con cortesía atenta. «Carmen», logró decir finalmente mi madre, con la voz apenas por encima de un susurro. «Doctora Ruiz», corregí profesionalmente, equivocándome a propósito con el título médico, para luego rectificar. «Quiero decir, señor Ruiz y doctora Velasco. Soy Carmen Ruiz, directora gerente del Hospital Universitario Memorial. Ha pasado tiempo». Mi padre se recuperó primero, su expresión cambiando del shock al escepticismo inmediato. «¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? ¿Dónde está el gerente del hospital con el que se supone que debemos reunirnos?» «Lo están viendo», respondí con calma, tomando asiento en el extremo opuesto de la mesa. «Llevo en el Memorial 15 años, los últimos 18 meses como directora gerente, pero hoy no se trata de mi trayectoria profesional. Estamos aquí para discutir la posible adquisición de la Clínica Médica Ruiz por nuestra red hospitalaria». Los médicos más jóvenes miraban entre nosotros, claramente sintiendo la tensión, pero sin entender su origen. Tomás parecía querer desaparecer por el suelo. «Esto es ridículo», fanfarroneó mi padre, empezando a levantarse. «Vinimos aquí para una discusión de negocios seria, no para una especie de emboscada familiar». «Doctor Ruiz», dije con firmeza, usando su título profesional en lugar de llamarlo papá. «Esta es absolutamente una discusión de negocios seria. Su consulta se ha acercado a nuestro hospital para una adquisición, y como directora gerente, todas esas decisiones requieren en última instancia mi aprobación. Ahora, ¿procedemos profesionalmente o preferirían reprogramar para cuando se sientan más compuestos?» El sutil cambio de poder era palpable en la sala. Por primera vez en mi vida, yo no era la suplicante en nuestra relación. Mi padre se volvió a sentar lentamente, visiblemente luchando por reconciliar a su hija con la ejecutiva que controlaba el destino de su práctica. Procedimos a través de las discusiones preliminares con una profesionalidad artificial, revisando los informes de valoración y los plazos de integración preparados por nuestros equipos. Mantuve un comportamiento distante y profesional mientras presentaba nuestro análisis de las fortalezas y debilidades de la Clínica Médica Ruiz. «Como pueden ver en estas proyecciones», expliqué, señalando un gráfico en la pantalla, «su consulta ha experimentado una disminución del 28% en la adquisición de nuevos pacientes en los últimos 5 años, mientras que los costes operativos han aumentado un 35%. Su ciclo de cobro es casi el doble del estándar de la industria y la implementación de sus registros electrónicos está significativamente retrasada». Mi madre se estremecía en cada punto, mientras mi padre se ponía cada vez más a la defensiva. «Nuestra consulta ha proporcionado una atención excepcional durante más de 30 años», intervino él. «Estas métricas empresariales difícilmente capturan la calidad de la medicina que practicamos». «Al contrario», repliqué, «las puntuaciones de satisfacción del paciente nos dicen bastante sobre la calidad de la atención, y las suyas han estado disminuyendo durante 6 trimestres consecutivos». Deslicé un informe sobre la mesa. «Lo que estos números nos dicen es que la Clínica Médica Ruiz sigue siendo una institución respetada con un fuerte potencial, pero requiere una modernización operativa significativa para seguir siendo competitiva». Después de 2 horas de discusión detallada, llegamos al punto crítico de la negociación: los términos financieros de la adquisición. Basándonos en nuestro análisis, concluí, el Hospital Memorial está preparado para ofrecer los siguientes términos de compra. Esbocé una oferta justa, pero no excesivamente generosa, que reflejaba el valor real de la consulta en lugar de su autoimagen inflada. La sala se quedó en silencio mientras mis padres y los otros médicos revisaban los números. Tomás fue el primero en hablar. «Esto parece razonable basándose en las condiciones actuales del mercado», dijo con cautela, ganándose una mirada afilada de nuestro padre. «Es insultante», contraatacó mi padre. «Estáis infravalorando décadas de reputación y la buena voluntad de los pacientes».
Permanecí impasible. La oferta refleja el rendimiento financiero real de la consulta, no su reputación histórica. Sin embargo, valoramos la marca Ruiz y su legado, por lo que ofrecemos mantener el nombre y el liderazgo médico actual durante un período de transición. Mi padre se burló. ¿Un período de transición? Para que eventualmente podáis echarnos de nuestra propia consulta. Eso es estándar en adquisiciones de esta naturaleza, expliqué. Pero estaría abierta a discutir alternativas si tienen una contrapropuesta. Un pensamiento pareció ocurrírsele a mi padre entonces, su expresión cambiando de la ira al cálculo. En realidad, tenemos una alternativa que considerar. Quizás en lugar de una adquisición total, su hospital podría considerar traer a un socio que pudiera ayudar a modernizar nuestras operaciones mientras mantenemos nuestra independencia. Arqueé una ceja inmediatamente, viendo hacia dónde se dirigía esto. ¿Y a quién sugeriría para tal papel? Mi padre hizo un gesto hacia mí con afectada casualidad. Bueno, parece que has desarrollado algunas habilidades administrativas. Quizás podrías considerar comprar una participación, digamos un 20% para empezar. Podrías aplicar los métodos corporativos que hayas aprendido mientras nosotros mantenemos el control clínico. La audacia era asombrosa. Después de 15 años de distanciamiento, después de despreciar mis elecciones de carrera y cortarme financieramente, ahora estaba intentando usar nuestra conexión familiar para asegurar un mejor trato y evitar la adquisición total. ¿Me está ofreciendo un puesto en la consulta familiar, doctor Ruiz?, pregunté, mi tono deliberadamente neutral. Mi padre se encogió de hombros. Parece una solución natural. Tú consigues finalmente unirte a la tradición médica de los Ruiz, y nosotros obtenemos tu experiencia administrativa. La ligera pausa antes de administrativa transmitió todo su desdén persistente por mi carrera elegida. Ya veo. ¿Y cuánto costaría esa entrada? Nombró una cifra tan inflada en euros que habría sido risible en cualquier contexto, pero en este era profundamente reveladora. Todavía no creía que pudiera permitírmelo. Todavía me veía como la estudiante en apuros a la que había cortado el grifo, no como la ejecutiva exitosa en la que me había convertido. Es una propuesta interesante, dije, permitiendo una breve pausa. Desafortunadamente creo que malinterpreta mi posición y mis recursos. Mi padre hizo un gesto despectivo. Me doy cuenta de que la compra podría estar más allá de tus medios ahora mismo, pero quizás el hospital podría financiarlo como parte de tu paquete de compensación. La condescendencia en su tono fue la gota que colmó el vaso. 15 años de desprecio, subestimación y distancia emocional cristalizaron en un solo momento de claridad. Abrí mi portátil y saqué un documento que había preparado para esta misma posibilidad. En realidad, doctor Ruiz, dije con calma, creo que está operando bajo varios conceptos erróneos. Primero, como máxima responsable de este hospital, tengo autoridad sobre los privilegios clínicos y el cuadro médico, lo que supera con creces lo que su consulta podría ofrecerme. Segundo, como directora gerente, no necesito comprar una participación en su consulta. Giré el portátil para que lo viera. El Hospital Memorial ya es su dueño. Empujé el documento hacia él, una copia del acuerdo preliminar de adquisición que el administrador de su consulta había firmado la semana anterior. Esto no es una negociación sobre si el Memorial adquirirá la Clínica Médica Ruiz. Esa decisión ya ha sido tomada por su junta directiva. Esta reunión es simplemente para discutir los detalles de la transición y la estructura de liderazgo en el futuro. La sangre se drenó de la cara de mi padre mientras miraba el documento, la realidad de la situación finalmente amaneciendo en él. Mi madre jadeó audiblemente. Tomás miraba entre nosotros con los ojos muy abiertos, presenciando la inversión completa de la dinámica de poder que había definido a nuestra familia durante décadas. A partir del próximo mes, continué en el silencio atónito. La Clínica Médica Ruiz se convertirá en una filial propiedad total del Hospital Memorial. Y como CEO, tendré la autoridad final sobre todas las decisiones operativas, incluyendo personal, compensación y privilegios clínicos. Cerré mi portátil con un clic decisivo que resonó en la silenciosa sala. Ahora, ¿discutimos cómo les gustaría proceder con la transición? Las secuelas de esa revelación fueron tan dramáticas como cabría esperar. Mi padre salió furioso de la sala de conferencias, mi madre siguiéndole de cerca después de lanzarme una mirada de mezcla de shock y algo que podría haber sido respeto reacio. Tomás se quedó torpemente,
presentándome a los dos médicos más jóvenes que todavía estaban tratando de procesar el drama familiar que acababan de presenciar. Quizás deberíamos volver a reunirnos mañana, sugerí a ellos. Esto ha sido mucho que asimilar para todos. Después de que se fueran, Tomás se quedó estudiándome con nuevos ojos. Así que esto es lo que has estado haciendo todos estos años, dijo, señalando el hospital a nuestro alrededor. Bueno, pensábamos que solo estabas moviendo papeles en algún lugar. Construí una carrera, respondí simplemente, solo que no la que ellos querían para mí. ¿Estás haciendo esto por venganza?, preguntó directamente, comprando su consulta para demostrar un punto. La pregunta me hizo pausar. ¿Había un elemento de reivindicación en mi decisión de manejar personalmente esta adquisición? Absolutamente. Pero, ¿venganza? La adquisición tiene sentido empresarial, le dije. Honestamente, su reputación todavía tiene valor, y con una gestión adecuada, la consulta puede prosperar de nuevo. Si estuviera motivada por la venganza, habría dejado que siguiera decayendo hasta que colapsara bajo su propia mala gestión. Tomás asintió lentamente, pareciendo aceptar esto. Ellos no lo verán así, ya sabes. Lo sé, reconocí. Pero ese ha sido nuestro patrón familiar, ¿no? Ven lo que esperan ver, no lo que realmente hay. Nos separamos con un medio abrazo incómodo, prometiendo Tomás hablar con nuestros padres y animarlos a abordar la situación profesionalmente, si no cálidamente. A la mañana siguiente, me sorprendió cuando mi asistente anunció que mis padres estaban en el vestíbulo solicitando hablar conmigo. Hice que los pasaran a una sala de conferencias más pequeña y privada en lugar de a mi despacho, queriendo mantener los límites profesionales. Entraron luciendo cansados pero compuestos, como si hubieran pasado la noche procesando la nueva realidad. Mi padre, como era previsible, habló primero. «Hemos venido a discutir los términos», dijo rígidamente, «dado que parece que no tenemos opción en esta adquisición». «Siempre hay opciones», respondí. «Pero sí, la adquisición procederá. La pregunta es si quieren ser parte de la nueva estructura o prefieren jubilarse». Mi madre se estremeció ante la palabra jubilarse, pero mi padre se inclinó hacia adelante. «¿Y si nos quedamos, buscarás algún tipo de represalia por el pasado?». La pregunta hizo eco a la de Tomás del día anterior, pero llevaba el peso de 15 años de distanciamiento. Me tomé un momento antes de responder, queriendo que mis palabras fueran precisas y veraces. «Lo que pasó entre nosotros fue personal», dije con cuidado. «Estos son negocios. Los cambios que implementaré en la consulta son los mismos que haría independientemente de quién fuera el dueño. Las historias clínicas electrónicas se implementarán completamente. La facturación se centralizará. La compensación de los médicos se reestructurará para recompensar los resultados de calidad, no solo el volumen». Hice una pausa y luego añadí. «Si están preguntando si usaré mi posición para castigarlos, la respuesta es no. Eso sería poco profesional y, en última instancia, contraproducente. Pero tampoco protegeré prácticas obsoletas por sentimentalismo o conexión familiar». Mi madre habló por primera vez. «Has cambiado mucho, Carmen. Te has vuelto tan dura». «Me he vuelto eficaz», la corregí. «He construido algo sustancial aquí, algo que ayuda a miles de pacientes cada día. Y lo hice sin el apoyo ni la fe de las personas que deberían haber sido mis mayores defensores». El dolor en mi voz debió ser evidente, a pesar de mis esfuerzos por permanecer profesional, porque algo en la expresión de mi madre se suavizó. «Quizás», dijo en voz baja, «estuvimos equivocados sobre algunas cosas». Mi padre parecía que iba a discutir, pero luego asintió sorprendentemente. «Tu hermano nos enseñó algunos artículos sobre ti anoche. Premios que has ganado, programas que has implementado aquí». Se aclaró la garganta incómodamente. Eran impresionantes. Fue lo más parecido a una disculpa o admisión de error que había recibido de él. Y a pesar de todo lo que sentía, un pequeño nudo de tensión se liberó en mi pecho. «Gracias», dije simplemente. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo los aspectos prácticos de la transición. Tenían preocupaciones sobre sus pacientes de toda la vida, su personal, su enfoque médico. Escuché y abordé cada punto profesionalmente, esbozando un plan de transición que preservaría lo que funcionaba mientras actualizaba lo que no. Al final de nuestra reunión, habíamos llegado a un acuerdo de trabajo funcional.
Permanecerían en la consulta durante 2 años, ayudando con la transición y reduciendo gradualmente su carga de pacientes. A medida que se acercaban a la jubilación, Tomás se quedaría como médico senior, pero también se formaría en habilidades administrativas para asumir potencialmente un papel de liderazgo dentro de la división de atención primaria del Hospital Memorial. Antes de irse, mi madre vaciló y luego preguntó: ¿vendrás a cenar alguna vez? No para hablar de negocios, solo como familia. La pregunta me pilló desprevenida. 15 años de distancia no se podían salvar con una reunión difícil y una tregua profesional tentativa. No estoy lista para eso, admití. Quizás algún día, pero todavía no. Ella asintió, aceptando mi límite con sorprendente gracia. Mi padre parecía que quería decir algo más, pero finalmente solo extendió su mano para un apretón de manos formal, que yo devolví. Las siguientes semanas fueron un torbellino de planificación de transición. Asigné un equipo de integración dedicado a la Clínica Médica Ruiz, pero permanecí involucrada personalmente, revisando todas las decisiones importantes. También me aseguré de reunirme con cada miembro del personal individualmente, desde la recepcionista más nueva hasta la enfermera más veterana. Muchos se sorprendieron al saber que yo era la hija Ruiz de la que habían oído hablar pero a la que nunca habían conocido, la oveja negra de la familia que supuestamente había abandonado la medicina. Nunca abandoné la medicina, le dije a una enfermera veterana que me había conocido de adolescente. Solo elegí servirla de manera diferente. Una interacción particularmente significativa fue con el Dr. David Kim, un joven médico que se había unido a la consulta 2 años antes y estaba cada vez más frustrado con sus métodos obsoletos. Estaba planeando irme, confesó durante nuestra reunión. Los médicos mayores, tus padres, se resisten a cada sugerencia de mejora. Siguen diciendo que la manera Ruiz es la única correcta. Sonreí ante la frase familiar. Bueno, está a punto de haber una nueva manera Ruiz, le dije, y me gustaría que me ayudaras a darle forma. Durante los meses siguientes, la consulta comenzó su transformación. Se implementaron nuevos sistemas, se rediseñaron los flujos de trabajo y el espacio físico se renovó para crear un entorno más eficiente y amigable para el paciente. Visitaba semanalmente, a veces trabajando directamente junto al personal para entender sus desafíos y preocupaciones. Mi relación con mis padres se mantuvo profesional, pero gradualmente se descongeló en los bordes. Mi padre, para mi sorpresa, se volvió más receptivo a los cambios una vez que vio que las puntuaciones de satisfacción del paciente mejoraban. Mi madre se interesó particularmente en nuestros programas de extensión comunitaria, ofreciéndose finalmente como voluntaria para dirigir una iniciativa de salud de la mujer para poblaciones desfavorecidas. Tomás y yo reconstruimos nuestro vínculo de hermanos, descubriendo cautelosamente que teníamos más en común como adultos de lo que nunca habíamos tenido como niños. Él comenzó a apreciar mis habilidades administrativas, mientras yo desarrollaba un nuevo respeto por su experiencia clínica. Nos encontramos colaborando eficazmente, combinando nuestras diferentes perspectivas para mejorar la atención al paciente. El aspecto más desafiante fue navegar las corrientes subterráneas personales bajo nuestras interacciones profesionales. Años de dolor, resentimiento y malentendidos no podían borrarse solo con el éxito empresarial. Todavía había momentos de tensión, viejos patrones que emergían en situaciones estresantes y ocasionales errores verbales que reabrían viejas heridas. Pero también hubo momentos de conexión genuina y respeto mutuo que habrían sido inimaginables un año antes, como cuando mi padre pidió mi opinión sobre un problema operativo complejo, valorando genuinamente mi experiencia, o cuando mi madre me presentó con orgullo a uno de sus pacientes de toda la vida como mi hija, la directora gerente del hospital. Pequeños pasos, una reconstrucción tentativa. No perdón exactamente, todavía no, sino un camino hacia algo nuevo, algo que honraba tanto nuestro pasado compartido como nuestros viajes separados. Un año después de esa fatídica reunión de la Junta, la Clínica Médica Ruiz organizó una jornada de puertas abiertas para celebrar su renovación y expansión bajo la propiedad del Hospital Memorial. La práctica se había transformado no solo físicamente, sino operativamente, con sistemas modernos, servicios ampliados y un enfoque renovado tanto en la experiencia del paciente como en el bienestar del personal. Me paré al fondo de la abarrotada área de recepción,
observando cómo mi padre se dirigía a la reunión de personal, pacientes y miembros de la comunidad. Parecía diferente de alguna manera. El autoritarismo rígido que lo había definido a lo largo de mi infancia se había suavizado en algo más contemplativo. Durante más de 30 años, estaba diciendo, creí que solo había una forma correcta de ejercer la medicina, la manera Ruiz. Lo que no reconocí fue que la manera Ruiz podía evolucionar, podía expandirse más allá de lo que yo había imaginado. Hizo una pausa, escaneando la sala hasta que sus ojos se encontraron con los míos. A veces hace falta una nueva generación para mostrarnos los puntos ciegos en nuestra visión. Fue lo más parecido a un reconocimiento público de mi contribución que jamás había hecho, y sentí una opresión inesperada en la garganta. Después de los discursos, mientras los invitados charlaban y recorrían las instalaciones renovadas, mi madre se acercó a mí con 2 copas de cava. «Puede que tu padre nunca lo diga directamente», dijo, dándome una de las copas, «pero está orgulloso de lo que has construido. Los dos lo estamos». Aunque nunca me hice médico, no pude evitar preguntar. Ella sonrió con pesar. «Te convertiste exactamente en lo que el legado Ruiz necesitaba, Carmen. Solo éramos demasiado tercos para verlo». Más tarde esa noche, me encontré sola en lo que una vez había sido el despacho privado de mi padre, ahora transformado en un espacio de trabajo colaborativo para el equipo médico. Tomás me encontró allí, apoyado en el marco de la puerta con una expresión de complicidad. «Menudo viaje. De que te dijeran que eras demasiado pobre para comprar una participación a ser dueña de todo», observó. Me reí suavemente. Ese nunca fue el objetivo. «¿No lo fue?», preguntó. «Al menos un poquito». Consideré la pregunta honestamente. «Quizás al principio», admití. Ese momento en la sala de juntas, ver la cara de papá cuando se dio cuenta de que yo estaba al mando, definitivamente hubo algo de satisfacción allí. Pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente. ¿Y qué lo reemplazó? La comprensión de que el verdadero éxito no se trata de demostrar que los demás están equivocados, dije. Se trata de crear algo significativo a pesar de los obstáculos. Cada vez que me centraba en demostrarles que estaban equivocados sobre mí, regalaba mi poder. La verdadera libertad llegó cuando construí algo en lo que creía, independientemente de su aprobación. Tomás asintió pensativo. He estado pensando mucho en lo diferentes que fueron nuestros caminos. Yo seguí el plan que crearon y nunca lo cuestioné. Tú forjaste tu propio camino contra una resistencia tremenda. A veces me pregunto, ¿quién de nosotros fue más valiente? Diferentes tipos de valentía, sugerí, y diferentes tipos de desafíos. En los meses que siguieron, mi relación con mis padres continuó su cuidadosa evolución. No éramos la familia cálida y demostrativa de las películas de televisión, probablemente nunca lo seríamos, pero habíamos encontrado un nuevo equilibrio basado en el respeto profesional que se extendía lentamente a nuestras interacciones personales. Mi padre comenzó a consultarme sobre decisiones de negocios fuera de la consulta. Mi madre y yo empezamos a reunirnos mensualmente para comer, reconstruyendo cautelosamente una relación que había estado fracturada durante tanto tiempo. Tomás y yo nos convertimos en verdaderos colaboradores, su experiencia clínica complementando mi visión administrativa mientras desarrollábamos nuevos modelos de prestación de cuidados. Quizás la medida de cambio más significativa llegó cuando una joven becaria administrativa del hospital se me acercó después de un seminario de liderazgo que yo había impartido. «Doctora Ruiz Bueno, señora». «Ruiz», dijo vacilante. «Su padre fue el médico de mi madre durante años. Me dijo que debería hablar con usted sobre mi interés en la gestión sanitaria. Dijo que usted era la mejor mentora que posiblemente podría tener». La recomendación, tan en desacuerdo con el padre que una vez había descartado mi elección de carrera como indigna de la dignidad familiar, era evidencia de una profunda transformación, no solo en él, sino en toda nuestra dinámica familiar. El viaje del rechazo al reconocimiento había sido largo y a menudo doloroso. No había habido atajos, ni momento mágico de reconciliación completa, solo trabajo constante, logro profesional y la lenta reconstrucción de la confianza y el respeto por ambas partes. Lo que aprendí a través de este proceso fue que la verdadera curación no requiere olvidar el pasado o fingir que el daño nunca ocurrió. Requiere construir algo nuevo que reconozca tanto el dolor como el crecimiento que provino de él. Requiere establecer límites mientras se permanece abierto al cambio. Y lo más importante,
requiere encontrar tu propia medida del éxito en lugar de aceptar la definición de otra persona. La ironía más profunda de mi historia es que, al rechazarme, mis padres me pusieron en el camino para convertirme exactamente en lo que nuestro legado familiar necesitaba para sobrevivir en un panorama sanitario cambiante. Si hubieran abrazado y apoyado mi visión desde el principio, la Clínica Médica Ruiz podría haber evolucionado gradualmente, adaptándose a las nuevas realidades sin crisis. En cambio, su resistencia me obligó a construir mi fuerza y habilidades completamente fuera de su esfera de influencia, regresando solo cuando tuve el poder de implementar el cambio bajo mis propios términos. Hoy, equilibro mi papel como directora gerente del hospital con una participación continua en la consulta que lleva mi apellido. Hemos ampliado nuestros programas de extensión comunitaria, brindando atención a poblaciones que la consulta de mis padres nunca atendió. Hemos creado oportunidades de formación para administradores sanitarios junto con la educación clínica, reconociendo que la medicina moderna requiere que ambos conjuntos de habilidades trabajen en armonía. Lo más importante, he encontrado la paz con mi propio viaje. La necesidad de aprobación parental que una vez impulsó tantas de mis decisiones ha sido reemplazada por la confianza en mi propia visión y valores. Todavía llevo el apellido Ruiz, pero he redefinido lo que significa bajo mis propios términos. Si estáis viendo esto y luchando con expectativas familiares que no se alinean con vuestro camino auténtico, sabed que el camino más difícil a menudo conduce al destino más significativo. Vuestro valor no está determinado por el reconocimiento de los demás. El éxito no se mide siguiendo el plano de otra persona, sino creando algo que refleje vuestros dones y visión únicos. ¿Alguna vez habéis tenido que forjar vuestro propio camino contra las expectativas familiares? ¿Condujo eventualmente a un entendimiento mutuo? ¿O todavía estáis en ese viaje? Compartid vuestras experiencias en los comentarios de abajo. Y si esta historia ha resonado con vosotros, por favor dadle a me gusta, suscribíos y compartidla con alguien que pueda necesitar escuchar que, a veces, el rechazo familiar, que se siente como un final, puede ser en realidad el comienzo de vuestro mayor triunfo. Gracias por escuchar mi historia y recordad, el legado más poderoso es el que vosotros definís.